Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. ...2023... año de creerle al Señor Jesús. Muy bien, ahora vamos nosotros a empezar. Quiero hablarles de el guitarrazo. Así que quédese sentadito, por favor, pero abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8. Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8. ¿Lo tienen? ¿Alguien puede decir fuertemente amén? Amén. Lea conmigo fuertemente también. Leamos en el nombre de Jesús. Dice: no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Oremos todos al Señor. Padre, te damos gracias. Tú nos has traído hasta acá esta palabra tuya que es la Biblia y que ha sido predicada durante siglos, ha traído salvación, vida eterna, y ahora nos corresponde a nosotros la alegría de alabarte porque nos humillamos ante ti y ante tu palabra. Esta mañana te adoramos, Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén, amén. Y todos decimos amén. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que tienen una historia familiar que normalmente el papá o la mamá cuentan de uno y que a uno le da como un poquito de pena y uno dice: ay, pero ¿por qué vuelven a repetir esta historia? Pues hoy voy a repetirles una historia que durante años he escuchado, que cada vez que mi mamá la cuenta, ella recrea tanto esa historia que cuenta, que para mí es casi cercano imaginármela realmente. Yo tenía alrededor de 3 añitos. Para esa época, Claudia, mi hermana, entonces tenía 2 años. Pero un mediodía de algún día de la semana, como era costumbre, mi papá fue a almorzar a la casa porque en esa época rendía más el tiempo. Diga conmigo: el tiempo se ha acortado. Así que en sus 2 horas de almuerzo, él llegaba a casa, disfrutaba la compañía nuestra como familia, pero además podíamos almorzar juntos. Ahora bien, cuando él llegaba a la casa, se quitaba la camisa y lo hacía por 2 razones. Primero, porque quería refrescarse, y segundo, porque quería evitar ensuciarse para volver a la oficina después de terminar de almorzar. Ese día, mientras mi papá almorzaba, yo tomé una guitarra de juguete. No era como esta, era de plástico soplado, como esa. ¿Se acuerdan? Roja, dura, parecía más como un balón de Carey, con unas cuerdas de nylon, y además tenía como característica que tenía un cordoncito muy parecido a esto que usan los guitarristas para colgarse la guitarra y poder tocar tranquilamente. Pero
ocurrió una cosa, y es que yo no estaba precisamente tocando la guitarra. Más bien, después de cogerla, me subí a la cama y cual artista de rock empecé a darle vueltas en el aire a la guitarra. Entonces, mientras eso ocurría, mi mamá vio lo que yo estaba haciendo y vio que era tan arriesgado que empezó a decirme: bájate de la cama, deja de darle vueltas a esa guitarra. Seguramente seguía sirviendo allá el almuerzo. Haz caso, muchacho. Y el niño, taque, volé su guitarra. Después de decirme eso, entonces empezó a profetizar, porque las mamás profetizan. Y dijo: mira que se te va a soltar, se te va a zafar y le vas a dar a tu papá. Y aquí no saben lo que pasó. Yo estaba escribiendo esto y me daba risa, ¿qué pensar? Se soltó la bendita guitarra y voló hasta que aterrizó en la parte de atrás del hombro de mi papá. ¡Pah! El impacto fue tan fuerte que inmediatamente le quedó una marca roja en la piel con forma de guitarra. Él dice que me bajó, no me castigaron, como que me reprendieron ahí con palabras, viste, por no hacer caso. Y ahí parecía que había terminado la historia. Ahora bien, en diciembre pasado quise regalarle un juguetico a Victoria a manera de aguinaldo. Así que junto a mi esposa y junto a ella decidimos ir a un lugar donde venden juguetes colombianos a precios muy económicos. Había muñecas, juegos didácticos, raquetas, pelotas, juegos de mesa y muchas otras cositas. Pero al pasar por las góndolas, yo observé que Victoria estiró la manito, así como cuando ella me señala algo, y yo me fijé que era un bajo, este bajo. Para todos nosotros esto es una guitarra. Para los músicos es un bajo, tiene 4 cuerdas, suena de una manera diferente. Si quieren saber la diferencia entre bajo y guitarra, ahorita al final del culto usted se va a acercar a Estefanía Moreno, que ella es la que explica por qué un bajo y una guitarra son diferentes. Estefanía, ponte en pie, por favor. Gracias. Entonces, resulta que yo de manera inmediata, cuando vi que ella señaló este instrumento, yo no pude evitar recordar el episodio del guitarrazo que le di a mi papá. Inmediatamente se me vino a la memoria y pensé: ahora no vaya a ser que esta me dé un guitarrazo a mí. Bien, la cosa se quedó así. Pasó diciembre, pasó enero, pasó febrero y yo ya me había acostumbrado a esta bendita guitarra que, entre otras cosas, suena casi todos los días en mi casa. Pero una mañana de marzo, es decir, hace poco, mientras yo atendía una videollamada de mis padres, Victoria llegó hasta donde yo estaba con su guitarra. Se emocionó cuando los vio a ellos y empezó a volear la bendita guitarra. La empezó a volear y yo trataba de esquivar porque ella quería ver por la pantalla y la voleaba, vuelta va, vuelta viene. Yo estaba tratando de concentrarme en lo que el pastor me estaba hablando, hasta que a Victoria le cogió ventaja y ella, por no soltar la guitarra, voló con guitarra y todo y hasta aterrizó en mi cara. Cuando eso pasó, a mí me dio pena. Y me dio pena y yo por pena hablé en voz alta y dije: definitivamente, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Me reí, consolé a la niña que quedó asustada y escuché a mis padres reírse por la situación tan cómica, pero mientras yo decía que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, ellos asentían con la cabeza y decían: vio, mijito, ya vas sabiendo cómo son las cosas. Así que
Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Durante los siguientes días me quedé pensando en algunas cosas. Una de ellas es que, hermanos, definitivamente la palabra de Dios se cumple. Y esa es una cosa que usted y yo tenemos que vivir siempre conscientes. Puede ser que haya cosas de Dios que se demoren en suceder, pero la palabra de Dios se cumple. ¿Saben cuántos años han pasado entre el guitarrazo que le di a mi papá y el guitarrazo que recibí de Victoria? Exactamente 40 años. Exactamente. La segunda cosa que pensé es que se hizo realidad mi temor. Se hizo realidad mi temor. Cuando Victoria me señaló la guitarrita, yo pensé, ¿será que esta en algún momento me va a dar un guitarrazo? Se cumplió. Y lo tercero es que lo que sembré me produjo una cosecha. Y fue una cosecha abundante. ¿Y saben por qué fue abundante? Porque lo presenció la persona a la que yo, años atrás, había golpeado con la bendita guitarra. Si eso hubiese ocurrido en privado, en casa, yo tal vez hasta me quedé callado. Pero yo dije, qué pena, lo que yo hice, ahora a mi papá le tocó verlo. Dios en su palabra nos enseña, por medio de leyes naturales, muchos asuntos de lo que vivimos nosotros espiritualmente. ¿Por qué sería que el apóstol Pablo quiso hablar acerca de la siembra y de la cosecha? Él estaba hablando en términos económicos para la iglesia y estaba diciendo, queridos amigos, cuando ustedes ofrendan poco, pues reciben poco. Cuando ustedes ofrendan abundantemente, pues reciben abundantemente. Si usted observa todo el pasaje, él estaba hablando de eso. Pero si usted observa una vez más el versículo 8, observen que este principio se amplía. Y ya no es solo para hablar de la parte financiera o económica, es para hablar de todo lo que hacemos en la vida, porque él dice, el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, y observe que aquí está hablando del Espíritu como un sustantivo, está hablando del Espíritu Santo, está en mayúscula, dice, del Espíritu cosechará vida eterna. Así que vamos a hablar esta mañana de siembra y de cosecha. La Biblia dice que Dios prometió que mientras la tierra exista habrá siembra y cosecha. En Génesis capítulo 8, versículos 21 y 22 dice, cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo, miren esto, aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volvería a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Y uno diría ahí, muy bien, hay una promesa de Dios y Dios está confrontando nuestra realidad. Él dice, el corazón del hombre tiene perversidad desde su juventud. Aquí luego deberíamos hacer un estudio para saber lo que ocurre con los niños y lo que ocurre con la gente cuando llega a la etapa de la juventud. Pero en otro momento hablamos de eso. Sin embargo, mire qué interesante que cuando Dios está hablando en esta etapa acerca de la perversidad humana, Dios va a traer otra promesa y dice, mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno y días y noches. Yo no pretendo forzar el argumento, pero sin duda alguna es muy relevante que Dios relacione la maldad humana con la ley natural de permitir que mientras la tierra exista haya siembra y cosecha. ¿Por qué? Porque es que todo lo que hacemos como una obra en vida termina siendo una siembra espiritual, para bien o para mal. Así que pensemos en esto. ¿Qué es sembrar? Sembrar es esparcir semillas en un terreno para que germinen y así produzcan plantas, árboles y al final frutos. ¿Cómo es una semilla? Es algo muy pequeñito. No tiene que ser una cosa muy grande. Usted nunca ha visto que alguien que quiera cosechar maíz va y siembra en un terreno un bulto de maíz en un solo huequito. ¿Qué hace?
coge 3 granitos de maíz y los mete en la tierra. ¿Qué hizo con ese maíz? Lo convirtió en semilla. Ahora bien, ¿qué es cosechar? Cosechar es recoger los frutos que esa semilla produjo. Desde esta óptica de la ley natural, la semilla tiene que caer en la tierra. ¿Y saben qué pasa cuando una semilla cae en la tierra? Esa semilla tiene que morir. Y finalmente, cuando dé fruto, usted observa que va a salir algo muy diferente a lo que era esa semilla. Siempre nacerá o producirá lo que se produce. Por ejemplo, si usted siembra aguacate o quiere cosechar aguacate, usted tiene que sembrar aguacate. Si usted va a sembrar mango, tiene que sembrar mango. Si usted siembra una semilla de flores margaritas, pues tiene que sembrar margaritas. Pero usted nunca ha visto que alguien siembre margaritas y nazcan rosas. Tampoco alguien ha visto que alguien siembre limones y entonces coseche mangos, por decir alguna fruta. No. La semilla de esa especie producirá un fruto de esa especie. Así que empiece a pensar en esto. Todo lo que nosotros hacemos es una pequeña semilla y con el paso del tiempo esa acción va a traer una cosecha que, aunque es diferente, va a ser mucho más grande, pero es de esa misma especie. El Señor Jesús dijo acerca de cómo la semilla muere lo siguiente. En Juan capítulo 12, versículo 23 y 24, expresó: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Le contestó Jesús. Les contestó. Versículo 24. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Así que cuando alguien siembra una semilla, esa semilla cae a la tierra, en la tierra muere y después hay esperanza de que produzca fruto. Así que si esto ocurre así en la ley natural, entonces nos da entendimiento para saber qué ocurre en lo espiritual. Y entienda esto, nuestras semillas son acciones u obras de nuestra cotidianidad. Detengámonos un momento acá. Las semillas espirituales son nuestras acciones u obras en la cotidianidad. Por ejemplo, si siembras amor, cosechas amor. Si siembras perdón, cosechas perdón. Si siembras honestidad, cosechas honestidad. Si siembras comprensión, cosechas comprensión. Pero vamos más allá. Así como sembramos cosas buenas y recogemos cosechas buenas, también espiritualmente podemos sembrar malas semillas que traerán malas cosechas. Recuerdo a mi papá constantemente expresar una premisa con la que su mamá lo educó. La abuela decía: nuera fuiste, suegra serás. Lo que tú hiciste, eso te harán. Lo repito, nuera fuiste, suegra serás. Lo que tú hiciste, eso te harán. Pero llevémoslos a otros planos relacionales. Por ejemplo, hijos fueron, padres serán. Lo que ellos hicieron, eso les harán. Empleado fuiste, empresario serás. Lo que tú hiciste, eso te harán. Estudiante fuiste, profesor serás. Lo que tú hiciste, eso te harán. Vengamos a la iglesia. Oveja fuiste, pastor serás. Lo que tú hiciste, eso te harán. Y ojo que no estoy hablando de nueva era, porque en la nueva era, y quiero pedirles que tengan muy presente esto, se ha empezado a hablar de un término que lastimosamente los cristianos estamos usando como si fuera nuestra creencia. En la nueva era, que es una falsa religión y demoníaca, se habla de una palabra que es el karma. Y entonces, según esa religión, el karma es que cada acción nuestra se convierte en un boomerang que lanzamos y viene a nosotros.
De tal forma que según la nueva era y según el karma, si alguien hace una buena acción, la lanza y le regresa en una buena acción. Si alguien hace una mala acción, le regresa como una mala acción. Y no, queridos hermanos, en el cristianismo bíblico la situación es mucho más severa. Y es mucho más severa porque la palabra de Dios dice que nuestras acciones son semillas, cosas pequeñitas. Pero lo que esa semilla produce son cosechas, o sea, cosas abundantes. Así que algunas veces la nueva era trata de matizar las cosas diciendo, una mala acción es una mala acción que recibes. Una buena acción que haces es una buena acción que recibes. No, queridos hermanos, todo lo que hagamos es una semilla que se convierte en siembra. Con respecto a las malas semillas, que son malas siembras, en Proverbios capítulo 22, versículo 8 dice, el que siembra maldad cosecha desgracias. El Señor lo destruirá con el cetro de su ira. Discúlpenme, ¿es Victoria? ¿Alguien me colabora? ¿No? Bien, sigamos. El que siembra maldad cosecha desgracias. Preste atención. Dice el que siembra maldad en singular. No dice el que siembra maldades en plural. Observe que habla de la siembra como algo singular, una sola cosita, pero mire cómo es la cosecha, es plural. El que siembra una pequeña semilla de maldad tendrá como cosecha desgracias. Y una de las características reales de nuestra fe cristiana tiene que ver con lo siguiente. Hermanos, usted y yo somos salvos por Dios sin la mediación de nuestras obras. Somos salvos por la gracia de Dios. ¿Alguien puede decir amén? Pero tengo que decirle algo. A pesar que cuando alguien recibe al Señor Jesús en su vida y empieza a vivir para Él, esa persona es salva. Y a pesar que Dios solo demanda la fe de esa persona como única obra necesaria para la salvación, también es cierto que la Biblia dice que todas nuestras decisiones humanas son actos por los que tenemos que responder. Y esas acciones que cada persona toma o esas decisiones que cada persona toma son acciones que tienen valor en lo espiritual al punto que esas acciones u obras se convierten en semillas que traerán consecuencia a manera de cosecha. Permítame, me hago entender. Mucha gente ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, pero a pesar de recibirlo con amor, han tenido que enfrentar con tristeza y en ocasiones con profunda tristeza las consecuencias que sus malas decisiones del pasado les dejaron en su vida. Alguien dirá, pastor, ¿acaso no dice la Biblia pues que las cosas viejas pasaron y que he aquí todas son hechas nuevas? Sí, claro. Por eso es que cuando somos cristianos tenemos que permitirnos pensar que esas decisiones malas del pasado, además de haber sido perdonadas por Dios, tenemos nosotros que responsabilizarnos de ellas y cambiar lo que hemos sembrado en el pasado. Si alguien simplemente deja que su vida siga y dice, oh, ya recibí a Cristo como Señor, pero no hay un cambio drástico, las consecuencias de su vida pasada y todas sus acciones le perseguirán hasta el día de su muerte. Los que trabajan la tierra saben que para obtener una buena cosecha es necesario escoger el terreno. Usted ve que un cultivador no siembra en cualquier terreno. Ellos primero escogen el terreno. Después de escoger el terreno, van, lo observan y empiezan a limpiarlo de escombros, de piedras y de otros minerales. ¿Y por qué lo hacen manualmente? Porque luego lo van a arar. Así que van a necesitar herramientas como la pica, la pala y la gambia. Pero como ellos son sabios, ellos no van a meter la gambia o el azadón en un terreno en el que hay piedras porque va a dañar la herramienta. Así que recuerde, primero lo escoge, después lo limpia, después lo ara y después de deshiervarlo,
siembra la semilla. La Biblia dice en Proverbios 24-27 lo siguiente: prepara primero tus faenas de cultivo y ten listos tus campos para la siembra. Después de eso, construye tu casa. Así que hay un proceso de preparación. Después de eso, de sembrar la semilla, hay que esperar un tiempo para que la semilla muera, germine, crezca y produzca. No puedes sembrar hoy y esperar que mañana tengas una cosecha. Debes esperar un tiempo. Ahora bien, lo mismo pasa con las malas semillas, que son las malas obras. Algunas veces la gente dice: ay, dije una mentirita, pero bueno, nadie se dio cuenta. Fue una mala semilla que sembraste. Y aunque guardes silencio, aunque nadie se dio cuenta, y aunque empiece a pasar el tiempo, resulta que esa mentirita es una semilla que al caer a la tierra ha muerto. Pero ha muerto no para desaparecer, ha muerto para crecer y producir una tremenda cosecha de engaño. Cuando alguien siembra una mala acción, esa semilla cae en el terreno, muere, como ya dije, y aunque la gente olvida lo que hizo, en algún momento esa semilla producirá una cosecha. Queridos hermanos, en la iglesia del Señor, muchas de nuestras situaciones difíciles, que tienen etapas que se prolongan incluso por el resto de la vida, son en realidad cosechas de semillas que la gente sembró y que no se percataron que eran obras que dejarían consecuencias. La Biblia dice que aunque el rey Salomón es identificado por una sabiduría especial que recibió de parte de Dios, él escribió algunos textos, algunos salmos, escribió el libro de Proverbios, Eclesiastés, también escribió Cantares. Pero el libro de Proverbios tiene una característica, y es que aunque él lo escribió, no provino de su sabiduría personal. Según el capítulo 4, versículos 3 y siguientes, y según el capítulo 6, versículo 20, él escribió fue aquellas enseñanzas que le dieron sus papás. Así que usted recuerda que los papás de Salomón fueron el rey David y Betsabé. Y aunque ambos habían pecado contra el Señor, ellos dos, David y Betsabé, dijeron: que nosotros hayamos pecado no nos puede constituir en personas que cultivemos en un hijo pecaminoso. Tenemos que instruirlo conforme al mandamiento y a la palabra de Dios. Así que así lo instruyeron. ¿Y saben qué le dijeron ellos dos? Mira, Salomón, Proverbios 22:8. El que siembra maldad cosecha desgracias, y el Señor lo destruirá con el cetro de su ira. La Biblia nos narra con absoluta transparencia y sinceridad episodios de hombres que, aunque para nosotros hoy son muy valiosos, fueron hombres que tuvieron que enfrentarse a su pecaminosidad y en algunos momentos de su vida sembraron semillas de pecado y cosecharon grandes desgracias. Por ejemplo, usted recuerda que Abraham tuvo un hijo con una esclava que se llamaba Agar. Cuando Sarai o Sara, la esposa de Abraham, murió, la Biblia dice que Abraham se casó con otra mujer y con esa mujer tuvo 7 hijos. Ahora eran 8 hijos que no eran de la promesa. ¿Sabe cuál fue la desgracia de esas uniones? Hasta el día de hoy, esas naciones persiguen tremendamente al pueblo que Dios le había prometido a Abraham que vendría de su simiente. Pensemos también en Isaac, el hijo de Abraham. La Biblia dice que él solamente tuvo 2 hijos, pero dice que él tenía preferencia por uno. Se llamaba Esaú. Y usted sabe, cuando usted prefiere un hijo, implícitamente está teniendo desprecio por el otro. Así que, ¿cómo era ese hogar? Era un hogar disfuncional. La Biblia dice que como él prefirió a Esaú, Isaac dijo: voy a darle mi bendición a Esaú porque es el hijo que amo. La esposa de Isaac escuchó esto y se inventó un plan. Y dijo:
Vamos a reclamar la promesa, querido Jacob. Y le dijo a Jacob, disfrácese y como su papá está casi ciego, usted va a entrar, va a reclamar la bendición que él quiere darle a su hermano. ¿Saben qué pasó, mis queridos hermanos? Jacob fue engañado por su hijo Jacob y por su propia esposa llamada Rebeca. ¿Saben qué trajo esto como consecuencia? Siglos después, un descendiente de Esaú llamado Herodes fue quien enfrentó a un descendiente de Jacob llamado Jesús, y Herodes llevó a Jesús a la crucifixión. En Hechos de los Apóstoles dice que Poncio Pilato, Herodes, todo el pueblo de Israel y en últimas todas las naciones son los responsables de la crucifixión de Jesús. Además, si hablamos de Jacob, Jacob aceptó la propuesta de su madre Rebeca. Así que él dijo, bueno mamá, pero es que si mi papá me descubre me va a maldecir. Y Rebeca le dice, no, que esa maldición caiga sobre mí. Fue una maldición autoimpuesta. Luego vemos que esa maldición llegó. Rebeca murió antes de tiempo porque ella se automaldijo. Pero volviendo a Jacob, la Biblia dice que Jacob se puso unas prendas, se disfrazó y engañó a su papá. ¿Saben qué pasó? Años después, Jacob también fue engañado. El día que se iba a casar con Raquel y por la cual había trabajado 7 años, su suegro Labán lo engañó y le entregó a Lea. Como si fuera poco, años más tarde, sus hijos planearon un plan para desaparecer a José. Y dijeron, vamos a untar estas prendas que mi papá le ha dado a José por ser su preferido con sangre y mandémoselas. Y cuando se las mandaron, Jacob, que había sido engañador, se creó una falsa historia en su mente y sus hijos la apoyaron. Jacob dijo, seguramente un animal salvaje lo atacó y lo mató. David tomó la esposa de otro hombre y luego mandó matarlo. Y esa pequeña semilla de placer de una tarde de pasión hizo que el profeta Natán viniera a traer juicio sobre David y le dijo que ese niño que nacería moriría, pero que además la espada no se apartaría de su familia. Y usted va a observar que en los siguientes capítulos la Biblia dice que murió el niño, un hermano violó a una hermana, Amnón a Tamar, luego un hermano, hijo de David, mató a Amnón. Y cosas como estas hicieron que se cumpliera lo que Dios había prometido. La espada no se apartará de su familia. Queridos amigos y hermanos, una mentira, un pequeño robo, un insulto, un desafecto familiar, la costumbre de tener mala mayordomía o administración, un pecado oculto, fornicación, adulterio, pornografía, mala actitud, un aborto, un coqueteo con alguien que no es tu esposo o tu esposa, el orgullo, un soborno a un funcionario público, una estafa y todo acto pecaminoso siempre será una semilla que se sembrará y que traerá una cosecha de dolor, aflicción y sufrimiento. Muchos hombres en su juventud jugaron y fueron inmisericordios con los sentimientos de mujeres a las que enamoraron. No se dieron cuenta que estaban sembrando una cosecha de dolor para sus propias hijas que sufrirían lo mismo que él les hizo a otras mujeres en su pasado. Muchas mujeres en el pasado se divirtieron teniendo varios novios y sacando provecho económico de ellos a sabiendas que ninguno le interesaba verdaderamente. Cuando pasa el tiempo y esas mujeres tienen hijos hombres, ellas empiezan a cosechar en sus hijos lo siguiente. Esos hijos son hombres sin capacidad de decisión, pusilánimes, burlados por las mujeres y si se casan, abandonados por las esposas. Y alguien dirá, ¿por qué le pasa esto a mi hijo? Porque sembraste una semilla de maldad en el pasado. He observado que mujeres que en el pasado desbarataron matrimonios
o que los pusieron en estado de peligro porque se metieron con un hombre casado, siempre recogen enfermedad, escasez económica, abuso de sus propios esposos que no quieren llevar la responsabilidad económica y permanentemente las humillan. Un estado de ánimo fluctuante. Algunas veces tienen picos de alegría y otros tienen picos de depresión. Constantes dolores en el cuerpo. Una fuerte posesión, opresión de seducción. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué tan enfermas? Son cosechas que fueron regadas con las lágrimas de esas esposas a las que ellas hicieron sufrir y llenar de amargura. Hay personas que tienen ideas buenísimas para emprender negocios que serían prósperos, pero nunca lo logran por una razón. Mientras fueron empleados de otros, se comportaron con negligencia, con pereza, con displicencia por su trabajo y con deshonestidad. Hay padres de familia que no comprenden por qué sus hijos son tan rebeldes, mentirosos, perezosos y exigentes. Pastor, yo no los eduqué así. Puede que a ellos no. Lo que pasa es que tú te estás olvidando que cuando tú fuiste hijo, te comportaste con tus padres como estos hijos se están comportando contigo. Tú eras respondón, rebelde, grosero, perezoso, criticón y exigente. Eso es lo que estás recibiendo de tus hijos. Al llegar a este punto, sé que el dolor de todos nosotros por pecados que se han cometido en el pasado empiezan a revelar muchas de las malas cosechas que tenemos hoy. Al recordar las palabras del apóstol Pablo cuando afirma que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, yo no sé si a usted le pasa como a mí. Esas palabras se convierten en una sentencia que atemoriza, asusta y afecta emocionalmente. Me he puesto a pensar, ay Señor, si yo recojo todo lo que sembré en mis padres, voy a tener mucho dolor. Entonces usted me podría afirmar ante tal situación, pastor, ¿qué hacemos? Entonces, si esta ley natural afirma que todo lo que siembro cosecho, entonces me vienen años de mucha desgracia porque voy a tener que recoger una abundante cosecha con todo lo malo que hice. Y al llegar a este punto, le quiero decir, todavía hay una buena noticia. Y esa buena noticia es que, aunque es cierto que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, también es cierto que Dios ha dicho que se puede labrar el barbecho, cambiar la cosecha y volver a empezar. Así que este sermón es para nosotros. En Eclesiastés capítulo 11, versículo 6 dice, siembra tu semilla en la mañana, o sea, temprano en la vida, y no te des reposo por la tarde, o sea, tarde en la vida, pues nunca sabes cuál siembra saldrá mejor, si esta o aquella, o si ambas serán igual de buenas. Y esto nos lleva a replantearnos. Puede ser que en el pasado hayamos sembrado mal, pero si reconocemos que aún hay tiempo para sembrar, no es tarde para volver a sembrar, porque esta cosecha puede ser mejor que la de la mañana. Y usted me dirá, pastor, entonces, ¿cómo podemos hacer para sembrar ahora buena semilla y tener buena cosecha? Si usted reconoce, como yo he reconocido y como todos hemos reconocido, que en algún momento de nuestra vida hemos sembrado malas semillas, quiero decirle, lo primero que usted tiene que hacer es matar al labrador que usted tiene en su propio corazón. Y permítame, me hago entender. En Jeremías capítulo 50, versículo 16, Dios da una orden para la gente de Israel y de Judá. Esa orden se amplía para todas las naciones de la tierra. Y dice Dios, exterminen al que siembra en Babilonia y al que maneja la hoz en la cosecha. Ante la espada del opresor, cada uno retorna a su pueblo, cada cual huye a su país. ¿Qué texto tan difícil de entender?
¿Les gustaría entenderlo un poco? Diga, amén, gloria a Dios. En la antigua Babilonia, a diferencia de otras ciudades de su época, la extensión de tierra era tan grande que los campos de cultivo quedaban al interior de las murallas que protegían la ciudad. Permítame, hacemos una diferencia. Cuando el rey Nabucodonosor atacó a Judá, resulta que los campos de cultivo de Judá en su gran mayoría quedaban afuera de la muralla. Los viñedos estaban afuera de la muralla. Hasta el día de hoy, usted recuerda que, por ejemplo, el Monte de los Olivos, el huerto de Getsemaní, queda fuera de la muralla. Así que la gente que trabajaba la tierra todos los días tenía que salir de la ciudad, ir a los cultivos que estaban afuera. Cuando los enemigos vinieron, una de las cosas que pasó es que los enemigos se apropiaron de lo que ellos tenían sembrado por fuera de la ciudad. Así que adentro hubo escasez. Usted recuerda que hay un momento en que hay un rey pagano que va a atacar la ciudad y adentro la gente se está muriendo de hambre porque no hay alimento. Sin embargo, en Babilonia previeron la situación de una manera diferente y dijeron: vamos a poner las murallas mucho más amplias y vamos a coger grandes extensiones de terreno, porque así vamos a tener los cultivos adentro y no afuera. Babilonia, para la época en que Jeremías está hablando, es el imperio más importante de la época. Estaba a cargo del rey Nabucodonosor, que tenía un general en su ejército llamado Nabuzaradán. Ustedes recuerdan que fue en esta época cuando Nabucodonosor destruyó precisamente a Jerusalén, su templo, sus murallas. Cuando Dios empieza a dar una sentencia contra Babilonia, Dios dice: para el resto de los reinos es imposible vencer a Babilonia. ¿Y por qué es imposible vencer a Babilonia? Porque inclusive si viniera un ejército muy grande y rodeara a todo el país, a toda la ciudad, a Babilonia no le va a importar porque el alimento está adentro. Así que pueden resistir tranquilamente muchos años porque adentro siguen sembrando, siguen cosechando, siguen comiendo y no necesitan nada de afuera. Dios dice: la estrategia militar de todas las naciones está fallando por una razón, porque quieren atacar a Babilonia desde afuera. Y el éxito para que Babilonia sea vencido es que tienen que atacarlo adentro. Y Dios dice: exterminen al que siembra en Babilonia. Así que Dios está diciendo: acaben con todos los campesinos, con esos agricultores, porque si acaban con ellos, nadie va a sembrar la tierra, no va a haber comida y se van a debilitar. Ahora bien, Babilonia es este sistema diabólico, mundanal y de pecado. Pero hoy además podemos asimilarlo con nuestro propio corazón. En ocasiones la gente está resistente a la palabra de Dios y a pesar de que Dios toca la puerta para invitarlos a cambiar, a ser transformados en su interior, ellos adentro tienen como fortaleza personal a fuertes labradores que cosechan el terreno de su corazón para hacer el mal. Ese labrador que tanto siembra y cosecha es el que hace que la gente en su corazón justifique sus malas acciones, justifique el orgullo, justifique lo que hace y lo oculte. Y además, hasta lo hace motivo de orgullo personal. Pastor, pero ¿vos sí crees que yo haberle dicho una mentirita a mi papá hace tantos años? No, pastor, mira, esa mentira fue tan divertida. ¿Cómo te parece que hasta después de casi 30 años yo les conté a mis papás y todos se reían? Que todos se hayan reído no significa que esa mentira no haya sido una desgracia que te está trayendo una cosecha de desgracias. Pastor, pero ¿vos sí crees que a mí como empresario me va a ir mal solo porque llegaba todos los días 5 o 6 minuticos tarde a la empresa? Esa pequeña semilla que sembraste, multiplícala por tus 10 empleados. Si los 10 empleados llegan 5 minuticos tarde,
Tú perdiste 50 minutos porque estás sumando todo lo que ellos hacen en 5 minutos. Pastor, ¿no estás exagerando un poco? Yo una vez fui un rebelde con un pastor, yo sí le dije que era un metido, que no se metiera. Pero es que, pastor, era muy metido ese otro pastor. Esa pequeña semilla te ha traído un obstáculo espiritual. Pastor, pero venga, ¿usted sí cree que haber visto un poquitito de pornografía es que era un poquito, pastor, era un poquito? Mi esposa no se dio cuenta, los niños no se dieron cuenta. Esa pequeña semilla te está trayendo una cosecha. Y en esa cosecha no estás teniendo disfrute sexual con tu esposa. Abriste la puerta para ser coqueto con otras mujeres. Como esa pequeña semilla te ha llevado a ser consumidor y adicto a la pornografía, tu mente se está dividiendo. Y científicamente, quien ve pornografía empieza a reducir su materia gris, que sí es cierto que existe. Y además, por tener tu mente dividida, tenés tu relación rota con el Señor. Cuando alguien justifica esas acciones, entonces Dios está diciendo, maten a ese labrador que tienen dentro del corazón. Pastor, es que mira, mi esposo hace algunos días me dijo una palabra que me hizo recordar la violencia con que mi papá trataba a mi mamá y yo a mi esposo no le perdono que me trate así. Si tú no perdonas y justificas este acto a pesar de ver a este hombre arrepentido, te vas a dar cuenta que en tu hijo, en tu hija, en tus nietos vas a sembrar semillas de rencor. Pastor, pero es que mira, en la Biblia dice que algunos hombres tenían otras mujeres, tenían varias mujeres. Mira, Jacob tuvo 4. Si le preguntamos a Jacob, Jacob no iba por las 4, él quería una. Él quería una. Pero cuando tú siembras una infidelidad en tu esposa, estás trayendo una gran cosecha de celos que nunca se acaba. Y vas a educar hijos e hijas completamente celosos, acomplejados, temerosos, que sienten que nadie les ama. Si pudiéramos trasladar la orden de Dios cuando dice exterminen al que siembra en Babilonia, hoy deberíamos escuchar nosotros las palabras de Dios diciendo, mate el orgullo, mate el pecado, mate las conversaciones obscenas, mate la relación extramatrimonial, mate el rencor, mate la pereza, mate la mentira. Querido hermano, identifique usted su propio labrador. Si usted reconoce que en el pecado usted tuvo una mala siembra, esa cosecha le va a llegar. La segunda cosa que debemos hacer es, bien, ya matamos a ese labrador que está en nuestro corazón. Ahora preparemos la tierra para un nuevo cultivo. En Oseas capítulo 10, versículo 12, cuando el pueblo de Dios ha venido pecando durante mucho tiempo, siendo desobedientes a la palabra de Dios, Dios dice, queridos amigos, siembren para ustedes justicia, cosechen el fruto del amor y pónganse a labrar el barbecho. Ya es tiempo de buscar al Señor hasta que Él venga y les envíe lluvias de justicia. Y quisiera que nos concentráramos un momentico en esto de labrar el barbecho. ¿Qué es labrar el barbecho? Ustedes se han dado cuenta que algunas veces los campesinos dividen sus terrenos en partes iguales. Y quiero que por un momento piense en un cuadrado que está dividido en 4 partes. Durante un tiempo, en una parte del terreno, en un cuadrito de esos pequeñitos, el campesino siembra cebolla junca, al otro lado siembra zucchini, al otro lado siembra cilantro. Pero normalmente
el campesino deja una porcioncita sin sembrar. Y esa porcioncita sin sembrar empieza a producir maleza, lo que la gente llama rastrojo. Sin embargo, ese terreno que no se está sembrando es un terreno que está recibiendo la lluvia, el oxígeno, los minerales, y ese terreno se está recomponiendo. Y la gente dice, uy, no, pero sembra algo ahí, qué desecho tan feo. Cuando la cosecha de los otros 3 terrenos se recoja, ese barbecho, eso que la gente llama desecho, será el mejor terreno. Está limpio, está fresco, solamente hay que ir a limpiarlo. Y Dios dice, labren el barbecho. ¿Qué está diciendo Dios? En el terreno de nuestro corazón, todos estamos inutilizando ese terreno y esa parte del terreno que es buena. ¿Y por qué la inutilizamos? Porque algunas veces la tratamos como eso, como una porción no sembrada de rastrojo. Algunas veces estamos tan ocupados en otras siembras que descuidamos ese barbecho. Y Dios dice, hay una oportunidad. Vayan, siembren, labren el barbecho. Y si labran ese barbecho, Dios dice, yo les enviaré lluvias de justicia. Permítame, le digo algo. Dios dice, siembren justicia y cosechen el fruto del amor. Y eso lo podríamos trasladar a lo siguiente. Siembra perdón. Siembra diligencia. Siembra compasión. Siembra fidelidad. Siembra sinceridad. Siembra arrepentimiento. Labrar el barbecho es ir y cultivar esa parte del terreno que normalmente nunca usamos, porque el rastrojo ha crecido tanto que creemos que esa parte del terreno no es llamativa, pero que termina siendo la más fértil para la nueva cosecha. Tú dirás, durante años he sembrado rencor con mi papá que me abandonó. Hoy tienes una oportunidad. Puedes labrar el barbecho y sembrar perdón. Pastor, mi esposo me fue infiel y llevo años sufriendo con esto, no confío en él, no le creo nada de lo que dice, todo el tiempo tengo que estarle preguntando que con quién estaba, que me diga la verdad. Siembra confianza, siembra perdón. Pastor, en el pasado yo estafé a personas. Les hice meter a negocios que yo tenía. Les prometí que eso traería ganancias y hubo personas que hasta vendieron sus propiedades por creer en mi negocio. Siembra una nueva cosecha. Ve y busca a esas personas. Diles que tú vas a pagarle lo que tú les estafaste, que te den tiempo para pagarles. Porque cuando tú cambias tu cosecha, mire lo que Dios hará. Siembren para ustedes justicia, cosechen el fruto del amor y pónganse a labrar el barbecho. Ya es tiempo de buscar al Señor. Y mire, hasta que Él venga y envíe lluvias de justicia. Pastor, es que si yo voy y pido perdón, no me van a perdonar. Puede ser que en un primer momento no. Pero si tú vas y te humillas y pides perdón, ¿sabes qué va a hacer Dios? Va a enviar una lluvia sobre esa persona que tú ofendiste. Y Dios va a tocar el corazón de esa persona que tú ofendiste. Algunas veces la gente dice, no, pastor, ¿sabe que yo renuncio a este matrimonio? Yo a esta muchacha le pido perdón, me le he parado en las pestañas, le he mostrado y no cambia. Usted haga lo suyo, labre el barbecho, enamórela, consiéntala, sea sensato y permita que Dios envíe la lluvia de justicia. Pastor, ¿y cuánto se va a tardar? No sé. Es un asunto soberano de Dios, pero Dios prometió allá en Génesis, mientras la tierra exista, habrá
siembra y cosecha. ¿Qué más habrá? Verano e invierno. ¿Qué más va a haber? Lluvia. ¿Y qué más va a haber? Frío. Todo lo ha prometido el Señor. Dios promete que si usted siembra así, Él lo va a respaldar. Pastor, no tengo cómo responderle a esas personas a las que les está fe. Vaya, ponga la cara. Dígales que usted reconoce que se equivocó, que usted les pide perdón y que usted está dispuesto a pagar lo que usted debe. Y permita que después de eso Dios envíe la lluvia de justicia y usted se va a dar cuenta que para usted hay provisión. Permítame, llegamos a un tercer punto con un ejercicio práctico. Para matar el labrador del pecado, es necesario pedirle al Espíritu Santo que nos señale esos pecados que sembramos como malas acciones. Hace algunos días tuve la oportunidad de compartir con una persona y le pregunté, ¿tú reconoces cuáles son los pecados que has hecho en la vida? Y me dijo, yo nunca he pecado. No, yo nunca. Yo dije, o sea, tú nunca has mentido, jamás. Nunca, no. Mi boca pura, limpia. Jamás te enojaste con tus padres, nunca. No has tenido un mal pensamiento, jamás. Usted se va a encontrar con personas así. ¿Sabe qué pasa con esas personas así? No han matado el labrador que tienen en su corazón. Pero nosotros los cristianos no podemos comportarnos así. Nosotros constantemente tenemos que pedirle al Señor, Señor, muéstrame. Dime qué de mí no te agrada. En el Salmo 19, versículos 12 y 13, el salmista dijo, ¿quién está consciente de sus propios errores? ¿Cierto que es difícil estar consciente de nuestros propios errores? Algunas veces uno le dice a la esposa cosas que para ella son malucas y uno no está consciente. Usted como esposa algunas veces tiene acciones con su esposo y para usted es normal, pero lo hirió a él. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Difícil. Pero entonces, como es difícil estar consciente de los propios errores, como es difícil estar consciente de la mala respuesta que diste, la esposa le dice al esposo, mi amor, pero usted ¿por qué contestó tan feo? No, yo no contesté feo, normal como hablo yo, pero ella que te conoce sabe que contestaste feo. Como es difícil estar consciente de nuestros propios errores, el salmista le dice al Señor, perdóname aquellos de los que no estoy consciente. ¿Y sabe qué pasa ahí? Viene un motivo de humanización, nos humanizamos, porque reconocemos que nos equivocamos. Hace poco les dije a mis padres, en mi casa no se inicia un problema por mi esposa. En mi casa el problema soy yo. Mi esposa sabe responder, sabe sobrellevar las situaciones. Ahora bien, si usted le pregunta a ella, es posible que ella diga, en mi casa no se empieza un problema por mi esposo, sino por mí. ¿Pero por qué? Porque estamos en este proceso de reconocer que algunas veces decimos cosas y hacemos cosas que terminaron siendo malas y no queríamos. Y el rey dice, perdóname aquellas de las que no estoy consciente. Perdóname esas que hago y que no me di cuenta. Perdóname esas que hago y generan una mala cosecha, pero yo no quería sembrar mal. Y después le dice, libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen y de multiplicar mis pecados. Así que tome tiempo para orar. Pídale al Señor, Señor, ¿qué hay de mí? ¿Qué fue una mala siembra? ¿Qué semilla mala hice? Las mamás constantemente dicen, es que yo no sé este muchacho qué le pasa. Pídale al Señor. Y el Señor le hará recordar, lo que usted está cosechando fue lo que usted sembró. Y yo quisiera ser sincero hoy y por eso no quería tomar el ejemplo de nadie más. Me voy a referir a ti. Hace muchos años, siendo yo un niño, en mi inmadurez,
y por alguna molestia que alguna decisión tuya que yo consideré injusta, juzgué mal. Recuerdo que yo no quería comunicarme contigo y no quería decirte algo y me atreví a decirle a mi mamá que te la comunicara a ti. Ella me reprendió ese día por mandarte la razón, no por la razón, sino porque yo le dije, ma, dígale a ese señor. Mi mamá me respondió, joven, ese señor es tu papá. Por favor, perdóname. Hoy me doy cuenta que nunca te pedí perdón por haberlo dicho. Me arrepiento. Me duele. Te pido que me perdones, por favor. Quédate acá, por favor. Ma, aunque sé que no me parabas bolas como dices tú, muchas veces sin tener un motivo real, me levanté de mal genio y te decía, no me hablen porque estoy de mal genio. Hoy sé que era producto de cambios físicos y psicológicos en mi adolescencia. Sin embargo, ahora que soy papá, me duele tanto cuando Victoria es indiferente conmigo. Me duele tanto cuando la gente que por alguna razón no vuelve a la iglesia y yo trato de comunicarme, deciden no comunicarse conmigo. Por favor, perdóname. Me arrepiento de lo que hice. Me duele mucho. Y también por no haberte obedecido el día del guitarrazo. Ya que ambos están acá, perdónenme por las veces que les mentí o que fui desobediente. Si soy sincero, nunca les mentí por miedo, nunca les mentí por placer, sino por miedo. Pero les mentí. Y hoy me duele mucho haberlo hecho. Me arrepiento las veces que contesté mal. Fui rebelde, desobediente o mentiroso. Por favor, perdónenme. Algunos dirán, yo no tengo valor para ir a decir lo que he hecho. Ustedes no saben cuántas veces escribí y borré esto, porque tenía pena además de enfrentarme a ustedes. Pero venía el texto de Pablo. Recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Hoy les pregunto a ustedes, al final de tu vida, ¿cuál siembra será abundante? ¿La de la buena semilla o la de la mala semilla? Y quiero terminar leyendo algunos textos bíblicos. En Proverbios 11:18 dice, el malvado obtiene ganancias ilusorias. El que siembra justicia asegura su ganancia. En el Salmo 92, 14 y 15 dice, aún en su vejez darán fruto, siempre estarán vigorosos y lozanos para proclamar, el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia. No importa cuántos años tenga, yo tengo a mis padres vivos, tal vez tú no tienes a los tuyos, pero Dios ha prometido que aún en este tiempo tú fructificarás. En el Salmo 126, 5 dice, el que con lágrimas siembra, esto es para mí, hermanos, para mí esto es vergonzoso, me da vergüenza. Me da vergüenza decirles esto que les he dicho hoy. A todos.
Pero el que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. En Romanos 2, 9 y 10 dice: habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los gentiles. Miren esto: pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los gentiles. En Gálatas 6, que lo leímos al principio, dice: no os engañen, de Dios nadie se burla. La palabra burla en griego es como cuando alguien empieza a hacer morisquetas del otro, muecas. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, el Espíritu cosechará vida eterna. Miren esto: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Finalmente, el Señor Jesús fue quien dijo: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Y miren esto: cuando empezamos a dar fruto de buena semilla, Jesús prometió: así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. ¿Por qué hay oraciones no respondidas? Porque hay mala semilla que tienes que ir y arrancar. ¿Levantaste la mano para decir algo? ¿Sí? Me das el teléfono de Juan o de algunos que cultiven y que sepan de eso para comprarla, pero quería contarles algo. Para sembrar esa papa criolla tuvieron que tratar el terreno un año. ¿Por qué? Porque ahí estaba sembrada otra cosa, creo que era mora. Entonces, se arrancó toda la mora porque ya dio su producción, pero quedó llena de un animalito que se llama mojojoy. Si se siembra la papa ahí, entonces el mojojoy come toda la semilla, ¿verdad? Entonces ya pasó un año, se puso una vaquita a comer toda la hierba que salió y ya la vaca dejó el terreno bueno para sembrar la papa criolla y fue una cosecha hermosa. Gloria a Dios. Gracias. Si alguien está interesado en la papa criolla. Gracias, Martica. Quisiera saber si hay alguien esta mañana que reconoce que ha sembrado mala semilla. Y si es así, si alguien ha sembrado mala semilla, el que vaya reconociéndolo, póngase en pie un momento, por favor. Ahora pregunto: ¿hay alguien que quisiera aún sembrar buena semilla? ¿Qué tal si usted levanta sus manos, el que quiera sembrar buena semilla? Y usted ahí a solas con Dios, reconozca su mala semilla. Usted solito con Dios, reconozca su mala semilla. Guardamos este tiempo ante ti, Señor.
lo guardamos ante ti, Señor. Gracias, Señor, por venirnos a salvar, a nosotros los pecadores. Reconozco que he sembrado semillas de pecado. Y esas semillas me han traído abundantes cosechas de desgracia. Por favor, lávame en tu sangre, Jesús. Por favor, límpiame de toda mi maldad. Hoy te pedimos, Señor, inclusive como lo dijo el salmista, ¿quién puede, Señor, estar consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen y de multiplicar mis pecados. Purifícanos, Señor. Límpianos, Señor. Lávanos, Señor, con tu sangre. Límpianos, Señor. Límpianos, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón
necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Señor, permítenos ahora preparar nuestro barbecho, nuestro propio barbecho. Es inevitable recordar muchas cosas, Señor. Se arremolinan en nuestro pensamiento y pasan por nuestro corazón cuando escuchamos tu palabra anunciándonos abundante cosecha de bien si queremos reparar, o de gracias si continuamos sembrando maldad. Y no es que te estés ensañando con un pueblo, con el de allí o con el de allá. Es una ley general, una ley natural. Sé que has venido limpiando muchas cosas en tu pueblo, en vista de la voluntad de que muchos, o la voluntad que muchos han mostrado de querer hacerlo. Sabemos de situaciones que se viven al interior de la persona cuando así nos lo manifiestan, o al interior de las familias, de los matrimonios y aún de la iglesia. Yo creo que este mensaje, más que un guitarrazo, es un llamado de atención que nos estás haciendo, porque tu venida está próxima. Y lo que quieres es venir a levantar una iglesia que supo preparar su barbecho muy temprano. Cosechando justicia o sembrando justicia. Para cosechar amor, tú eres el amor. Permítenos guardar este mensaje en nuestro corazón y ponerlo en práctica. Revisar lo que haya que revisar, corregir lo que haya que corregir, fortalecer lo que haya que fortalecer, como quiera que sea, Señor. Que hoy se produzca un cambio por medio de esta palabra que nos has enviado a través de tu siervo. En el nombre de Jesús oro. A ti, Padre bueno, por el poder del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. 2023.
Año de creerle al Señor Jesús.